la charla en un principio, tal y como la voy a orientar también, va a ser sobre todo intentar que sea práctica. Y práctica que aunque la valoración geriátrica nutricional es una parte más de la valoración geriátrica, y siempre la valoración geriátrica es algo que integra, no que disgrega, es algo que multidisciplinaria e interdisciplinar, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues voy a, de forma práctica, vamos a intentar establecer esa valoración geriátrica, igual que ha aumentado, no en todo el bosque, porque el anciano no es todo igual, sino según la tipología de pacientes con los que nos encontremos, porque no es lo mismo hacer una valoración al final de vida, en un paciente al final de vida, que en un paciente frágil con sarcopenia, que en un paciente con dependencia leve, moderada o severa, ¿no? E igual, también muy importante, es dónde está. No es lo mismo en el hospital que en el domicilio o en el medio residencial. Y luego, por último, si nos da tiempo, pues sí que quería hablar de sobre todo la importancia de la valoración geriátrica, y con ello también, como no, de la intervención, aunque de intervención no voy a hablar, como es lógico, porque no nos daría el tiempo y no es el objetivo de la charla, pero de patologías más propiamente geriátricas, la hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, etcétera, varias de las cuales están muy manidas, ¿no? Entonces, un principio solamente por llamar la atención a patologías que ahora no es que estén de moda, sino que, bueno, pues que se está trabajando cada vez más, porque previniendo pues esa sarcopenia, esa fragilidad, el deterioro cognitivo, y en donde la dieta cada vez más, no como único tratamiento, no como única intervención, como es lógico, una dieta, como es lógico en el anciano, solo dieta no hacemos nada. Tiene que ir acompañado de una intervención, igual que la valoración multidisciplinar. Y como no, la obesidad. La desnutrición está claro, y es como nació como elemento de mortalidad y tal, pero vamos a hablar unas pequeñas notas de la obesidad, que también existe y cada vez más en las personas mayores. Bueno, el dibujo de qué nos encontramos ya lo sabemos: no sano, frágil, dependiente y final de vida que no es solamente oncológica. Pero ojo, quiero hacer simplemente un detalle en donde se nos caen todas nuestras valoraciones y en donde es un camino todavía por empezar, que son los old old, es decir, más de 85 años, más de 90 años. Pacientes de 90 años donde ya la prealbúmina decae, los colesterol decae, bueno, pues la funcionalidad como parámetro también a estudiar dentro de la valoración geriátrica también decae, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los old old? Pues decimos, bueno, cada vez van a ser menos, porque a la vida que llevamos y tal, pues no, probablemente todos los que estamos aquí estamos luchando, llegaremos a tener 90 y 100 años, y en España se calcula que el porcentaje se doble. En Estados Unidos se multiplica por 4, y aquí en un principio se puede doblar la cantidad de centenarios que haya o más, ¿no? Bien, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Características también a tener en cuenta, que ya ha dicho mi compañero y muy rápido, pues que el envejecimiento a mayor edad, mayor comorbilidad, mayor polifarmacia, deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo parecía que a partir de los 85 años, pues como que se paraba. Si llegabas a los 85 años, 90 años, ya, si no tenías demencia, pues ya parecía que te salvabas. Pues no está del todo claro. Y fijaros, los últimos estudios específicos, porque claro, cuando metes a los pacientes de 90 años con el resto de población, pues los resultados que te pueden dar, y con ello también en el campo nutricional, donde en esto hay muy poquito, ¿no? Pues cambian. Aquí el estudio de 90 años y más, pues ven cómo se dispara incluso los pacientes con demencia. Bien. Discapacidad, lo que hemos dicho, a mayor edad también mayor discapacidad, con diferentes necesidades nutricionales de valoración geriátrica y de intervención. Fíjense cómo estamos. Esto era la encuesta en 1999 y esto es ahora. Hemos mejorado un poquito. Parece que estamos comprimiendo la discapacidad. No vamos mal, pero vivimos más. Con lo cual es como si toda nuestra vida se haya desplazado. Con lo cual el resultado podemos decir que, bueno, desde el punto de vista de la gráfica está bien, hemos mejorado, pero desde el punto de vista, como también se ha alargado la edad, el número de dependientes no solamente ha disminuido, sino que ha aumentado, ¿no? Con lo cual no podemos decir que vamos muy bien en la dependencia y en la prevención de la dependencia, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer, y entre ellas, como vamos a ver, la nutrición. Bien, y fíjense, contribución a la dependencia. La artrosis, obesidad, uno de los principales factores como marcador de artrosis, y otro, riesgo vascular. Elementos en donde la nutrición es básica. Bien, ¿y qué pasa con la calidad de vida? Pues fijaros, si llegamos a los 90, a los 100 años, la calidad de vida está relacionada principalmente con dos factores. Dos factores que son a cómo llegue a nivel funcional y cómo llega a nivel nutricional. De forma independiente, como es lógico, los que mejor nutrición tienen, mejor función tienen.
Con lo cual, como veis, la función en geriatría, cuando se hace cualquier estudio, cuando se intenta explorar cualquier área, no solamente de valoración, sino también de intervención, la principal variable no es la edad. La edad siempre se pone, datos demográficos, etcétera, pero la edad siempre se descuelga. La principal variable va a ser la dependencia, la función, porque es el principal factor de morbimortalidad, de consumo de recursos, de coste, sufrimiento, baja calidad de vida, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en esa parte, de forma indirecta, la nutrición va a tener mucho que ver, como hemos visto anteriormente, con la dependencia, con la mortalidad, con el consumo de recursos. Con lo cual, por eso, dentro de las características o dentro de la valoración geriátrica característica, la nutrición siempre es un elemento más indispensable. Pero no un elemento más del geriatra, un elemento más de toda persona que trabaje con personas mayores. Igual que el pediatra, pues tiene su valoración correspondiente, y si eres nutricionista o enfermería o terapeuta ocupacional, tienes que saber esa valoración. Si trabajas con personas mayores, como es lógico, también tienes que tener en cuenta esta valoración. Bien, ¿cuáles son los componentes? Los componentes de la valoración geriátrica nutricional va a llevar primero su parte geriátrica. Los componentes son una valoración multidimensional de distintas áreas: clínica, mental, social y funcional, que no lo tenemos que hacer nosotros solos, porque trabajamos en equipo. Una valoración geriátrica, simplemente pasar un test, que lo puede pasar desde la enfermería, puede pasar cualquier de estos test, el terapeuta ocupacional se puede dividir, etcétera, no sirve de nada, porque esta valoración multidimensional, como vamos a ver, va a ir unida a elaborar un plan de tratamiento y con ello un plan de intervención. Bueno, si detallamos la salud física, clínica, la comorbilidad, hay que detener fármacos iatrogenias, enfermedades médicas, síndromes geriátricos fundamentales, caídas, y aquí se mete la nutrición, en donde la salud bucal, con lo que han comentado anteriormente, no voy a detener, para irme más directamente a la nutrición. Incontinencia, la función, actividades de la vida diaria, a marcha, movilidad, en este caso es fundamental. Si vas a hacer un estudio, o vas a hacer un estudio de cribado, o vas a hacer un estudio de intervención, tienes que utilizar el nivel funcional de ese paciente. ¿Cómo? Pues los más utilizados, hay muchos test, pero los más utilizados por consenso son el Lawton y el Lawton para actividades instrumentales, Bartel para actividades básicas. Pero hoy día esos dos test valen sobre todo para establecer si tiene o no dependencia, pero más útil es ver los llamados test de ejecución. Test de ejecución fundamentales también para los nuevos, como, bueno, nuevos no son nuevos, pero para las patologías relevantes que antes estábamos comentando, como va a ser la sarcopenia, como va a ser la fragilidad. Estos test de nutrición, pero estos test de ejecución, había traído unos vídeos, pero veo que no, como siempre, no van. Cuando sales de allí, a ver si podía. Bueno, no van. Bueno, había traído tres tipos. Básicamente es el test del Up and Go cronometrado, que es sentarse en una silla con brazos, levantarse 3 metros a su velocidad normal, cronometrarlo, que vuelva y se vuelva a sentar. Pues los valores medidos, cronometrados, menos de 10 segundos, pues un anciano sano. Frágil o con riesgo de fragilidad, de 10 entre 20. Riesgo de caída, que necesita ya una intervención, por así decirlo, un escalón todavía más intensivo, 20, 29 y más de 30. Pero hoy día tiene bastante relevancia la velocidad de la marcha. Podemos hacerlo o deambulando 6 metros, con su marcha habitual y cronometrándolo, partiendo de una situación de pie, tiene que cronometrar 6 metros, cronometras y calcula su velocidad. Fragilidad es cuando tiene una velocidad menor de 1 metro por segundo, o si utilizas 4 metros menor de 0,8 por segundo. Bien, la parte mental. La parte mental no necesita ser médico para pasar un Pfeiffer y para saber si pues te encuentras ante un paciente con una demencia. Una demencia severa lo diagnostica o lo sabes que te encuentras ante una demencia severa, pues cualquiera de la calle. Pero el problema no es tanto la demencia severa, el problema es la demencia leve. Que una demencia leve, o le pasas un test estructurado, o ya le conoces y ya estás con él y tienes una evaluación no estructurada pero mucho más amplia, o te lo comes con patatas y le haces una consulta dietética, o le puedes hacer miles de cosas que van a ser falsas. Porque, imagínate, un demenciado leve se puede acordar de aquella forma de la consulta dietética. Con lo cual, un Pfeiffer es fundamental en cuanto a sospechas o como elemento fundamental de la valoración geriátrica nutricional.
Más ampliado sería el mini mental, si te quiere llevar, y que digamos de la depresión. Un yesabás de 5 ítems, vuelvo a repetir, no tienes que ser médico ni personal de enfermería para poderlo pasar allí y en cualquier nivel que te encuentres, ya sea domicilio, hospital o residencia. Bien, como he dicho, esta valoración geriátrica multidimensional es fundamental y básica para establecer un listado de capacidades, el antes y el ahora, hasta dónde puedo llegar, qué voy a intervenir a un paciente paliativo, en un paciente con una dependencia severa. Mis planteamientos de capacidades y de intervención, y sobre todo de agresividad de la intervención, va a ser muy diferente que si me encuentro ante un paciente frágil, con un diagnóstico de sarcopenia y que todavía no ha caído en dependencia. En ese sentido, es muy importante este plan de atención y, cómo no, de seguimiento. Seguimiento allá en todos los niveles asistenciales y con sus diferencias nutricionales. ¿Y esto por qué? Diréis, joder, yo esto me tiro un montón haciéndolo. Si estás entrenado, en 15-20 minutos lo puedes hacer y dirás, pues 15-20 minutos más, luego lo otro. No acabo nunca. Bueno, esta es la mejor aproximación a una persona mayor y tiene más que evidencia para decirnos que disminuye la pérdida funcional, la mortalidad, etcétera, con un menor coste. Hay numerosos estudios a este respecto, no voy a entrar. Disminuye un ahorro de un 10% del coste, e incluso la Cochrane establece que sea la forma de trabajar con los pacientes. Bueno, volvamos ahora, ya centrémonos en la parte nutricional. Hacer simplemente en una persona mayor una evaluación nutricional sin estar complementada con la parte geriátrica, vuelvo a repetir, se queda coja. Puedes tener errores. Pues lo puedes estar haciendo a un deprimido, a un demenciado, sin saber que está deprimido ni que está demenciado. Y vuelvo a repetir, otra idea, no es solamente del geriatra, es del médico de atención primaria, es del dietista, de la enfermera, el terapeuta. ¿De acuerdo? Bien, pues la parte nutricional. El objetivo fundamental de esta parte nutricional es, primero, detectar, cribado. Tengo que detectar algo que estoy buscando, que es lo que vamos a ver después, que, como ha dicho mi compañero, no es desnutrición, es riesgo de desnutrición. Ese es el punto de cribado. Desnutrición también, por supuesto, pero desnutrición, por así decirlo, es como un elemento más. Con riesgo de desnutrición tengo que evaluar y tengo que tratar. Pero ojo, no vale poner tratar y ya está, no. Tengo que reevaluar como lo estoy haciendo. Si no, no me va a valer para nada la valoración geriátrica. El problema, bueno, ya lo hemos comentado, de esto tengo que decir poco. Y bueno, pues en vez de plantearme de hacer la búsqueda y ver todas las dificultades que hay al respecto, me ha venido al pelo, sobre todo, este consenso multidisciplinar realizado, patrocinada por la SEMPE, y que están, bueno, pues yo creo que cerca de 10 sociedades científicas, y que, bueno, pues Federico ha participado en nombre de la Sociedad Española de Geriatría como experto a ese respecto. Y hoy día, esto ha salido en el 2011, a finales de 2011, con lo cual hoy día es de plena actualidad. ¿Y qué nos dice? Detectar, cribado, ¿qué tenemos que utilizar dentro de esa valoración geriátrica? Voy a quitar la parte geriátrica porque yo creo que ya queda claro. Valoración geriátrica nutricional en el ámbito de atención primaria. El cribado, un grado de recomendación establecen que sea a través de la parte del Nutritional Assessment, pero la parte portable, es decir, la parte corta, ¿no? En ese aspecto. ¿Cuándo? Pues en la apertura de la historia clínica y cada 6 meses. No la tiene que hacer el médico. La puede hacer la enfermera. Si el centro de salud tiene dietista, que yo creo que, no sé, yo creo que hay pocos o ninguno, ¿no? Pero bueno, lo puede hacer. O sea, no se mete en quién, ¿no? Pero sí lo puede hacer si yo veo que hay un cambio. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Pues cuando viene, a los 6 meses, y ante sospecha riesgo de desnutrición, pérdida de peso involuntario, falta de apetito, problemas de ingestión de glución, problemas de vómitos y diarreas, y, cómo no, en cuanto que presente una enfermedad que veamos que puede afectar al estado nutricional. Bueno, el Nutritional Assessment, yo creo que la parte de cribado tiene una sensibilidad del 98, especificidad del 97 y un valor predictivo positivo del 99%. Yo creo que el Nutritional Assessment, el global, el amplio, no es más que recoge ítems de la valoración geriátrica, si os dais cuenta. Si hacéis la valoración geriátrica, bueno, pues ya sabéis la movilidad. Tiene depresión, si tiene o no enfermedad psicológica, en cuanto tiene demencia, es decir,
El Nutrition Assessment está hecho por Bruno Velas. Bruno Velas es geriatra, o sea, es neurólogo, nutricionista, geriatra, es decir, es un hombre polifacético en cuanto a especialidades. Bien, y está validado perfectamente, tanto en la comunidad, en la residencia y en lugares de rehabilitación. Bien. En el ámbito de centros geriátricos, el cribado, pues básicamente es lo mismo, un grado de recomendación D, en las mismas circunstancias, con el mismo elemento nutricional. Estamos de cribado, no estamos en evaluación, estamos en cribado. ¿Y cuándo? Pues cuando tengo una enfermedad aguda o cuando la residencia es como si fuera tu casa, cuando ese paciente ha comido poco o nada durante 5 días. Pero ojo, ahora tengo que evaluar. Y por lo tanto tengo que diagnosticar. Y aquí ya no se meten tanto. Aquí se realizará con personal que, que sepa obviamente lo que está haciendo, y la metodología que llevará será de acuerdo también a las características. La valoración nutricional que todos conocemos, valoración de la ingesta dietética, valoración antropométrica, composición corporal, parámetros bioquímicos. ¿Qué decir con respecto a la práctica clínica habitual? ¿Qué es lo que nos encontramos en atención primaria, en el medio residencial, si no hay dietista, o en el medio hospitalario? Pues la práctica hospitalaria, desde luego, la valoración básica y fundamental, sobre todo para la intervención, va a ser una valoración dietética. Una valoración dietética y principalmente recordatorio de 24 horas. Antropométricos. Pues el índice de masa corporal no puede faltar. Si se tienen dificultades, pues hay una serie de medidas, etcétera, para si no puedes pesar, si no puedes tallarle a ese respecto. Y nosotros, pues hay que comprar, aunque no hay dinero, menos mal que lo compramos el año pasado o el anterior, una silla que ya te pesa sentado, ¿no? Pero hasta entonces no podíamos pesarle, sobre todo a los que venían con dependencia. Pero recordar, esto ha variado, ya lo hemos comentado anteriormente, es muy importante que los parámetros de índice de masa corporal no es lo mismo con respecto al anciano. Pero algo muy importante dentro de esa valoración es esa pérdida del índice de masa corporal, pérdida de peso, sobre todo con respecto al tiempo. Esto es un elemento fundamental para el riesgo de desnutrición. ¿Y qué decir de los marcadores? Pues la albúmina, ya todos los que estamos aquí ya sabemos de estos marcadores bioquímicos, los inconvenientes que tienen, pero solamente decir que, fijaros, la albúmina, aparte de situación aguda que aumenta, etcétera, en el anciano, sobre todo en los muy ancianos, te lo encuentras ya bajo porque disminuye su producción por década. La prealbúmina, igual, a partir de los 90 años disminuye. El colesterol, un elemento importante a tener en cuenta, como marcador también de riesgo nutricional, pues también hay que decir que a partir de los 90 años también disminuye. Por eso yo, estando aquí en este foro, os animo a que estudiemos esa población cada vez más emergente y donde, a ver qué hacemos a partir de los 90 años, porque extrapolamos los datos. Antes extrapolábamos los datos de los 65 años, y 65 años no es anciano. La edad, 65 años lo estamos extrapolando a los 75. Ahora estamos estudiando 80 años. Pero hay otro grupo de población que no tiene nada que ver con los 80-85 años, que son el grupo de los nonagenarios centenarios. Bien, la prealbúmina siempre es el que mejor se relaciona, pero lo que hemos dicho, sobre todo en los muy ancianos, se relaciona, y en enfermedad aguda se va a relacionar con marcadores inflamatorios que me van a hacer disminuir más aún, y por lo tanto me puede dar un falso negativo. Bien, circunferencias, pliegues antropométricos, generalmente en la práctica no disponemos de tiempo ni tampoco de formación para poder llevarlo a cabo. Composición corporal, impedancia bioeléctrica, esto cada vez está teniendo más peso con respecto a la sarcopenia, aunque ya hablaremos después de ella, es cara. Y pues no está accesible y probablemente se tendrá que abordar a través de otros métodos indirectos. Bien, proteínas viscerales, lo que hemos comentado, colesterol, micronutrientes, básico lo que ha dicho mi compañero, y aunque en el consenso no hablaban de vitamina D, yo me he permitido ponerla, Federico, aunque no la habéis metido, porque yo creo que por los datos que has dado en geriatría es básico. Bien, por lo tanto, en resumen, nosotros tenemos que tanto en atención primaria como en los centros residenciales, perdonad que se ha movido tanto en atención primaria como en los centros residenciales, tenemos que hacer un cribado al ingreso a los 6 meses ante sospecha clínica de riesgo de nutrición, un cribado con el corte, con el reducido, y una valoración nutricional que, si tenemos
si tenemos posibilidades de incluir la ingesta dietética, pues está claro. Pero si no, tendrá que ser mínimo por un índice de masa corporal valorado en el tiempo, proteínas viscerales, con lo que hemos dicho, principalmente colesterol y micronutrientes, lo que hemos comentado. ¿Qué pasa en el hospital? En el hospital estamos obligados en 24-48 horas también a realizar un cribado. Un cribado que, bueno, tampoco se meten en cuál, no llegáis a un consenso, aunque luego vamos a ver algunos estudios de cuál es el más evidente en este aspecto, pero que sí que incluye ese índice de masa corporal, cambios con respecto al tiempo del peso y, bueno, esto es lo que mayor evidencia tiene. Si nosotros hacemos eso, favorece la intervención y con ello los resultados, los outcomes que ha dado antes Federico de morbimortalidad, dependencia, coste, estancia. ¿Cuál hablamos? Pues Pilar, la mujer de Federico, ¿no? Endocrina, y bueno, a la cual la tenemos bastante cariño y colabora mucho con nosotros, pues estableció bueno, que el Nutritional Assessment también vale en el hospital. Otros también, y que han estado en otros estudios, como el Nutritional Risk Screening de 2002, muy utilizado, el del grupo danés, pero en nuestro medio, y ya que va a ir luego al domicilio o va a ir luego a la residencia, pues hablemos el mismo lenguaje. Podemos utilizar uno propio o uno que a mí me guste más, pero es conveniente que ese paciente luego va a ir al domicilio y si le voy a poner una intervención voy a medirlo. Entonces es conveniente que bueno, pues que hablemos el mismo idioma. Bueno, este es el NNRS 2002, como hemos comentado, y algo fundamental: yo hago el cribado, pero necesito reevaluarlo al menos una vez a la semana, o antes, dependiendo de las circunstancias de ese paciente. Bien, por lo tanto, en resumen, detectar, evaluar, tratar, evaluar con ese componente de evaluación geriátrica, pero principalmente en el hospital, 24 o 48 horas del ingreso, al menos semanal, y básicamente con el mismo lenguaje anterior. Bien, ¿y cómo lo hacemos con respecto a las distintas tipologías? Bueno, en este estudio de prevención de la dependencia, la nutrición, bueno, era un elemento marcado, pero que donde marcaba sus diferencias era en la dependiente, sobre todo en dependiente avanzado, y también en el final de la vida. En este aspecto, el proyecto ACOBE establece que en estos pacientes con dependencia alta, no final de vida, dependencia alta, pues básicamente la valoración geriátrica nutricional llevaría, pues básicamente lo que hemos dicho: pesado en todas las visitas, con documentación de la pérdida de peso, monitorizar en el hospital la ingesta diaria. No hablan de ningún test, ellos hablan de monitorizar si come o no come y esa ingesta, ¿no? Bien, por el alto riesgo que tienen estos pacientes, ingresan de desnutrición, y de aumentar su desnutrición principalmente es el grupo de mayor riesgo de desnutrición. Evaluar su comorbilidad y, como no, las causas de la baja ingesta, sobre todo la disfagia y, ojo, restricción dietética. A un paciente de 80-85 años, incapacitado, con demencia severa, ¿le voy a quitar la sal? Tendré muy bien el sodio, tendré muy bien la tensión, pero desde luego no va a comer, por las características propias de esa demencia severa. Con lo cual tengo que evaluar bien estas intervenciones con la tipología de paciente que esté haciendo. Bien, la obesidad. La obesidad es una epidemia que ya han dado la voz de alarma en Estados Unidos. Y como está muy lejos, dices, bueno, Estados Unidos, nosotros no somos americanos. No sé lo que pasa, que luego todo cruza el charco. Y fíjate que es un charco grande, ¿no? Pues bueno, está claro que la prevalencia ha aumentado, incluso los mayores de 80, a partir de los 80 parece que cae, ¿no? Obviamente hay menos, ¿no? Pero fijaros, aumenta de los años en las mujeres, aumenta un 4%, un 5%, que suponen pues bastantes miles de personas. En España, fijaros, el estudio de personas mayores, a partir de los 75 y más años, se mueve un poco. Y bueno, aunque hay menos obesidad que en edades medias, pero tampoco se quedan atrás, ¿eh? Un orden de un 15%, sobre todo en el rojo me parece que era mujer. Bien, fuma un poco, menos mal. Bien, ¿y esto por qué? La obesidad, igual que la desnutrición, es uno de los principales factores de riesgo de pérdida funcional con todo lo que lleva. Fijaros, de forma significativa disminuye el grupo de un índice de masa corporal mayor, disminuye la función, las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, pérdida de actividad social, pérdida de extremidades, de movimientos de extremidades. O sea,
disminuye todo. O sea, es un factor de riesgo tanto o más como la desnutrición. Bien, ¿qué valoración? Pues desde luego la valoración es la misma, pero si queremos implementar algún tratamiento, algo básico es que el paciente tiene que estar dispuesto a perder el peso, y aunque me crea Superman, no puedo ponerme a que una persona pierda peso yo solo. Necesitamos un equipo de profesionales, dietistas, psicólogo, incluso en algunos casos necesitaré incluso de cirugía, dependiendo de la edad, de la situación, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, envejecimiento activo, aprovecho para decir, y ya termino, que es el año del envejecimiento activo. El envejecimiento activo, la nutrición es un eje de prevenir la dependencia, de envejecer con éxito. Es un eje tan importante como el entrenamiento cognitivo, como el entrenamiento físico y, como no, con el compromiso con la vida. En este aspecto hay que tener en cuenta la realidad cuando nos ponemos a dar consejos a nuestras personas mayores. La realidad, sobre todo en cuanto a restricciones, cambios de hábitos, a veces es difícil y no se puede hacer solamente en una entrevista, hay que seguir con ellos. Bien. Detección, el anciano frágil. La fragilidad es cuando se rompe, se me agota mi homeostasis para mantenerme independiente y caigo en dependencia. La fragilidad lleva consigo que esa disminución de mi reserva fisiológica ante cualquier tropezón, una infección aguda, un tropiezo, una caída, un fármaco, caiga en dependencia. ¿Y cuál es el círculo? El círculo que une, o el círculo causístico de esa fragilidad. El paciente frágil no es un paciente dependiente. El paciente frágil es un paciente que se mueve, es un paciente que tiene un Bartel de 100, pero es un paciente que tiene riesgo de perder ese Bartel. Es un paciente que sale solo a la calle, es un paciente que incluso puede coger autobuses, pero es un paciente que a lo mejor ya tiene dependencia para subir y bajar escaleras, le ayuda, le cuesta más, necesita de algún apoyo, es un paciente en riesgo de romperse. Entonces ahora mismo hay una gran focalidad sobre este tipo de síndrome, porque si logramos disminuirlo podremos prolongar, comprimir esa dependencia. Y fijaros, ¿por qué lo traigo? Porque tiene una característica básica, lo que se llama círculo, ¿no? Lo que se llama el círculo básicamente el ciclo principal de la fragilidad. Tenemos sarcopenia, riesgo. La sarcopenia inmediatamente va a llevar consigo disminución de tasa metabólica, pérdida de fuerza, disminución de la velocidad de la marcha, menos gasto total, anorexia, riesgo de desnutrición o alteraciones nutricionales, que cierra otra vez el círculo de la sarcopenia, y eso es un círculo vicioso. ¿Cómo podemos romperlo? Y esto es donde más nos tenemos. ¿Cómo lo podemos romper? Primero detectándolo, en donde la detección nutricional va a ser importante, sobre todo de ingesta dietética. Luego, ¿dónde? Actuando aquí. ¿Y actuando dónde? Donde el ejercicio, para poder romper. Si das nutrición en un paciente frágil y no la acompañas de ejercicio, no hacemos nada. La sarcopenia, tenemos el consenso, que lo tenéis, lo tenéis libre en internet, en donde es el mismo círculo, ¿no? Es el elemento fundamental, pero no solamente el único de la fragilidad. Hoy día la sarcopenia se puede medir por la pérdida de fuerza, con la velocidad de la marcha, y a ello se le añade una alteración de la masa muscular, podimpedenciometría, pero esto no está de acuerdo. Aquí la velocidad de la marcha sí, es un método barato, lo podemos hacer en cualquier momento, pero ya lo otro probablemente necesitaremos de una aproximación, vuelvo a repetir, a través de dieta, de ingesta dietética, etcétera, para poder completar, o por perímetros, etcétera, para poder ver bien esa masa magra. Bien, pero ¿por qué esto es útil? Es útil y fundamental porque a mejorar la ingesta proteica en este grupo disminuye la sarcopenia y por lo tanto disminuirá la discapacidad. En el cáncer, paradoja al final de la vida, ya me voy de tiempo, pero principalmente todo lo que hemos dicho nos llevaría a toda otra charla. Principalmente va a ser un manejo dietético para mejorar su calidad de vida. No me importa mi nutritional, además está contraindicado la zona prealbúmina, la albúmina, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la demencia, ya me voy de tiempo, pero es muy importante que las alteraciones del apetito constituyen un grave trastorno de conducta, que con una gran carga
para la familia, que ya acompaña la sobrecarga habitual de cuidados de la propia paciente, y que hay que educarlo y hay que saber ofrecer comidas simples, intentar evitar la distracción, música. Si a una paciente con una demencia moderada severa le pone, bueno, esto ya sobra decirlo en este auditorio, ¿no? Pero si le ponemos toda una bandeja con 4 o 5 platos, no sabe. Lo más normal es que no coma o se tire con las manos al primer plato, a lo que es lo que pueda coger con la mano, o directamente tire la bandeja. No es un trastorno de conducta, es una iatrogenia por nuestra parte. La familia se agobia, te llama, pones fármacos, el fármaco se cae, le deja dormido, etcétera, etcétera, ¿no? Y el final de vida. Bueno, no me voy a meter en la decisión o no de poner sonda nasogástrica, porque también nos llevaría, pero solamente decir un estudio, cada vez están saliendo más estudios. Si decido poner sonda nasogástrica, que no es que esté a favor, pero sí, después de una toma de decisiones punto por punto, en concreto con la familia, evaluando los riesgos, decido poner nutrición enteral, hoy día deberíamos de abandonar las sondas. Hoy día deberíamos abandonar las sondas, y de esto está claro. ¿Por qué? Porque fijaros, un estudio que hemos hecho de todas las PEG que hemos realizado en nuestro servicio, y si no se ha movido, principalmente ¿por qué? Bueno, no me meto en la supervivencia, porque sería contradictorio. Pero fijaros, la PEG, cuando nosotros hemos preguntado al paciente al cabo de un año, incluso aunque haya muerto, le hemos preguntado si cree que ha mejorado la calidad de vida del paciente, el 71% de los pacientes, de los familiares que hemos preguntado, dicen que por favor no hay color, que ellos consideran que ha mejorado. Y no lo comparamos con sonda, que si no estos resultados serían mayor, lo comparamos simplemente con el sufrimiento de dar, no dar, etcétera. Bien, ¿usted cree que la PEG, y fijaros, con una valoración generalmente superior a 6, ¿usted cree que la PEG ha mejorado su calidad de vida? Calidad de cuidado, calidad de vida también podríamos discutirlo mucho, pero estamos hablando de confort, ¿no? Confort de cuidados. Pues también, un 73% dicen que sí, que sobre todo su calidad ha mejorado, como es lógico. Bien, si tuviera, y estas dos preguntas son sin duda alguna las que más te pueden decantar, que si tienes que poner una sonda, te decantes por una PEG. Usted, si tuviera que volver a realizar la PEG, ¿la volvería a realizar? Un 71% dicen que sí, que volverían otra vez si vuelven otra vez en las mismas circunstancias. Pero fíjense, el mismo porcentaje, si tuvieran que hablar con un amigo, y en España el boca a boca es lo habitual, lo recomendarían. Bien, esto lo voy a repetir, no significa que a todos, a ver si ustedes sacan a la conclusión que a todos los pacientes hay que poner sonda. No. Solamente que si en esa toma de decisiones han decidido que necesita nutrición enteral, hoy día la sonda nasogástrica no tiene sentido, ¿no? La PEG tampoco. Hay otras alternativas, que no me da tiempo, que las he pasado antes rápido, ¿no? Otras alternativas, pero cuando ya llegas que no puedes, la sonda, desde luego, estamos en el siglo XXI, no tenía que haber ni un solo paciente con sonda nasogástrica. Bien, ¿y en qué se relaciona esta opinión? Pues con la supervivencia. Si tú pones la PEG a un paciente moribundo, el resultado que le va a quedar ya es que está mal indicada. Fíjense, la opinión que tiene de mejoría o no mejoría está en relación con su supervivencia. Y solamente decirles que solamente menos de un mes, que serían los pacientes, solamente en nuestro caso eran 3 pacientes, un 8%. Es decir, que hay que valorar bien cuando se le pone la sonda al paciente. Por lo tanto, en conclusión, y ya termino, la conclusión es que la valoración geriátrica se debe de hacer en el hospital al ingreso ante sospecha de desnutrición, con lo mismo que hemos dicho, en todos los lados, tanto en atención primaria como en residencia como en el hospital. Pues muchas gracias por vuestra atención.